¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este primer diálogo ciudadano organizado por la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la DDE de la Universidad de la Frontera. Digo primero del año 2021 porque desde el año pasado ya habíamos estado desarrollando estos diálogos y ya vemos en pantalla dividida, estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de la DDE, por cierto, a Andrea Sangüesa Echeverría, quien es directora de Espacio Público, también integra la ONG Tribu, académica de la Universidad de Chile, de la Pontificia Universidad Católica y también de la Universidad Alberto Hurtado. Andrea, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar esta tarde con nosotros en vivo a través del canal de la DD. Hola, muchas gracias y qué rico estar conversando con gente de otras partes de Chile. Solo una pequeña corrección, que ya no soy profesora de la Católica, era respecto a un diplomado, pero luego el diplomado no, en fin, dejó de hacerse. Entonces, no soy hoy día una profe de la Católica. Y también estoy muy vinculada al convenio de Escazú, que entiendo que va a ser parte de nuestra conversación, Nadia, también. Así es. Y como tuvimos el tiempito de conversar un poquitito antes de la transmisión, yo quería también empezar hablando del trabajo que ustedes hacen en Espacio Público y el proceso constituyente, algo que se nos viene en pocas semanas, no lo sabemos también porque también ahí hay especulaciones si la fecha es la definitiva. Yo creo que en definitiva va a ser así, digamos, entre 15 y 16 de mayo, pero lo interesante de esto, dentro de lo que ustedes han trabajado, Andrea, son estos estudios y un estudio reciente que ustedes tienen en la página de Espacio Público con algunos datos que anoté y me llamaron la atención. Que solo un 15% de los encuestados evalúa bien el proceso de inclusión de la ciudadanía en el proceso constituyente. Me llamó la atención por lo bajo, digamos, por lo bajo del porcentaje de la gente que cree que la gente, la ciudadanía ha sido bien, de alguna manera, incluida o se siente representada. Que solo un 24% evalúa bien su proceso personal, cómo se ha informado bien de valga la redundancia, el proceso constituyente. Y el 53%, o sea, más de la mitad, dice, no tengo decidido y no conozco los candidatos y candidatas. ¿Cómo interpretan ustedes y Andrea estos números? Porque, como ya decíamos, es un proceso histórico que comenzó de alguna manera, se deriva de un movimiento social del 2019 y entre medio pasa lo de la pandemia y estamos a muy poquitas semanas y al menos que más de un 50% de la gente no tenga decidido, por ejemplo, su voto o un poquito más de un 20% esté bien informada según lo que ellos contestaron, igual llama la atención, ¿no? Efectivamente, sí, llama la atención alguna de estas cifras. Ahora es interesante combinarlas, ¿cierto?, con otras que también están relacionadas a lo que tú decías, Nadia. Pero sí, o sea, hay dos cosas. Hay como esperanza en el proceso constituyente, de hecho es uno de los datos que demuestra la encuesta, ¿cierto? Y esperanza de que una nueva constitución nos va a dar una nueva forma de relacionarnos en sociedad y por lo tanto todas las razones, las causas que terminan de demostrarse con el estallido, porque claramente venían de antes, ¿cierto? Como la desigualdad que existe en Chile, no solo desigualdad económica, sino también desigualdad política. No todas las personas tenemos la misma posibilidad de influir en las decisiones que nos importan, sobre los temas que nos importan, porque hay muy poca instancia de participación. Eso también es una crítica importante y yo creo que legítima. Bueno, entonces, si hay esperanza a que este proceso puede llevarnos a algo mejor, pero eso también se combina con que hay mucha desconfianza al mismo tiempo, es algo bien contradictorio, como que no conversa mucho la esperanza con la desconfianza, y claro, desconfianza de quizás van a ser los mismos de siempre, cómo va a salir esto, en fin. Luego, tú mencionabas, claro, que solamente el 20% decía que no conocía, que poca gente conocía a sus candidatos.
Y eso igual se combina con una buena noticia, que es que el 80%, que bueno, ojalá hubiera sido el 100%, de las personas decían que van a ir a votar, o sea, que van a votar porque es importante votar. Y de hecho, todos los que nos estén viendo, o sea, es de todas maneras fundamental que votemos y empecemos a ser parte de este proceso. Y yo creo respecto a la cantidad de candidatos, lo que hemos visto en espacio público es que, bueno, se abrió, ¿cierto?, la posibilidad de ser candidato. Están estos candidatos independientes, aunque todos sabemos que por el sistema electoral que hay, que se decidió que el mismo para diputados, diputadas y senadores y senadoras, o sea, va a ser muy bajísimo los independientes que van a lograr llegar a la Constitución, que eso sin duda yo creo que va a ser una desilusión fuerte para la mayoría de las personas. O sea, va a haber mucho de los mismos de siempre, que la gente no quiere que sean los mismos de siempre, pero muchos de ellos van a estar ahí. Pero bueno, hay muchos más candidatos hoy día en la oferta y yo creo que, claro, que eso dificulta el decir, bueno, de todos estos independientes, supongamos que yo soy del apruebo, ¿cierto? Yo voté apruebo, yo quería una convención como la que vamos a tener y por lo tanto que entren al juego nuevos actores. Es difícil igual conocerlos, enterarse. Yo sé que está lleno de lives, ¿cómo se dice? Lives en Instagram, en fin, pero se multiplicó mucho la cantidad de personas por las cuales se puede votar y ahí también el mensaje que obviamente tenemos que votar informadamente, o sea, decirle a las personas que se tienen que dar el trabajo de buscar los candidatos que hay hoy día en el CERVEL, está súper claro buscarlo y googlearlos a todos y todas y ojalá ver y elegir, o sea, votar en la forma más informada posible la opción que me represente. Y eso, Andrea, también, por una parte, también lo vimos en la franja electoral, donde también hubo mucho reclamo, ¿no? También hubo una manifestación, incluso ciudadana, de la gente a través de las redes sociales, me refiero, por el contexto que estamos viviendo, de decir, o sea, son los partidos los que más tienen espacio, los candidatos, los independientes, nos pasaba un poco como, no sé si te recuerdas, en las elecciones pasadas donde habían candidatos que tenían medio segundo para poner una idea. Hoy día también se reflejó exactamente lo mismo en una franja electoral con candidatos que apenas alcanzaban, digamos, a mostrar sus propuestas. Absolutamente, como bien tú dices, esa es una señal, un dato cierto, concreto de la dispareja que es la cancha. Otro dato muy importante de la dispareja que es la cancha, y puedo dar fe porque yo estuve con el grupo Independientes No Neutrales y como precandidata, ¿cierto?, para la convención. Y efectivamente los candidatos independientes no tienen que estar en los partidos políticos, obvio, si no, no serían candidatos independientes, pero había una fecha para salirse, para renunciar a tu partido, que fue muy poco difundida. Yo personalmente no había estado en ningún partido, bueno, yo aparezco también, tontera mía no haberme acordado, pero aunque me hubiera acordado, no hubiera renunciado cuando había que renunciar, porque fue una fecha, de nuevo, muy poco difundida. Yo aparecía inscrita en el PPD al regreso a la democracia, cuando necesitaba formar este partido, bueno, nunca ni conocí ni la sede del PP. Y aparezco ahí, no pude ser candidata. Bueno, y esto trajo aparejado, que hace poco salió, no sé si lo vieron, que hubo como una transparencia de efectivamente cuántos eran los militantes por partido. No sé si se acuerdan que salió las cifras, donde el partido, uno de los partidos que más tiene militantes es el Partido Comunista. Entonces hubo una cantidad de personas, que éramos cerca de 300.000, que se llaman zombies, que hubo no sé si se acuerdan, una reforma de los partidos políticos de transparentar una serie de cosas, y entre ellos los militantes. Y entonces se dijo que todos aquellos que no militaban, no estaban en comisiones, qué sé yo, que no estaban militando activamente, había que sacarlo. Los partidos no quisieron y los dejaron en una categoría en la cual yo estaba, y muchos otros candidatos se tuvieron que salir. Yo por lo menos conozco 3 que tuvieron que salirse y no ser candidatos, porque quedamos como suspendidos del partido. Estábamos en el partido, pero no estábamos en el partido, una figura muy rara. Muy y extraño. Tirón de oreja para los partidos, porque eso lo hicieron para no transparentar la cantidad real de militantes que tienen. Bueno, después de esto que pasó ahora, fue efectivamente que se hizo la transparencia total respecto de esto, pero eso también hace una cancha muy poco pareja. O sea, y una barrera también, que uno no sabe que tiene.
Y ahí también pasamos a un tema que es parte, digamos, va a ser parte de la conversación o que va a estar cruzada en la conversación o que ya empezamos a hablar de alguna otra manera que tiene que ver con la participación ciudadana y la democracia. O sea, en el fondo, cómo la gente también tiene, así como tú decías, que tiene que informarse, también tiene el derecho, de alguna manera, de tener esa información en forma clara y transparente. Pero lo que tú manifiestas es algo real que no ocurrió por parte de los partidos por mucho tiempo. O sea, si no hubiese pasado esto, no hubiésemos conocido cuál es esta realidad que tú planteas y los números Exacto, concretos. Por lo tanto, de alguna exacto. u otra manera, la gente, una vez más, a lo mejor, por lo mismo también habla de esta, y que en el informe de espacio público también habla de la desconfianza de los partidos, ¿no? Hacia los partidos políticos. Efectivamente, o sea, es claramente, bueno, quienes trabajamos en estos temas, ¿cierto? Llevamos, no sé, 10, 15 años diciendo esto ahora se concreta y es común, es algo conocido para cualquier persona, lo que es bueno, es que efectivamente nuestra democracia representativa está completamente en crisis. Y está en crisis porque los partidos que eran tradicionalmente canalizaban los intereses y las demandas de la ciudadanía, cada partido tenía su proyecto basado en lo que la gente opinaba y esa gente estaba en ese partido porque creía en ese proyecto. Después, a través de las elecciones luchaban por el poder y el que ganaba llegaba al poder. Ya, eso más o menos funcionó, pero claro, efectivamente estos partidos empezaron, ahora, los partidos, paréntesis, son fundamentales para la democracia, lo que hay que hacer es fortalecerlos, tienen que ser transparentes, tienen que tener liderazgos con visión, con una ideología o un proyecto, como lo quieran llamar, que convoque a las distintas personas. Pero bueno, a propósito de todas estas carencias, de falta de transparencia de los partidos, de mirarse el ombligo, de legislar para ellos mismos, temas de corrupción, que todo lo que ya sabemos, eso produce una crisis de esta democracia porque ya no tenemos los partidos atrás de los cuales relacionarnos. Entonces, por un lado, los partidos van como completamente a la baja, pero lo que sucede al mismo tiempo que es, muchos creemos que es muy bueno es que la ciudadanía, o sea, nosotros y nosotras, hay una ciudadanía mucho más activa, o dicho en otras palabras, una ciudadanía más politizada. Y esa ciudadanía más politizada, que son los movimientos sociales que vemos, que han existido siempre, pero hay como un rebrote de esos movimientos, etcétera, de distintos grupos, de actores de interés distintos, hoy día esas personas y grupos quieren ser parte de las decisiones, o sea, quieren estar en la política. La política, ¿cierto?, es el debate que hace una sociedad para ponerse de acuerdo y decir, bueno, ¿vamos a tener aborto o no vamos a tener aborto? ¿Vamos a tener energía renovable? ¿Vamos a cerrar las termoeléctricas a carbono o no las vamos a cerrar? Con eso me refiero al debate sobre los temas público. Entonces, vinculado a participación, hay mucho más interés por participar, pero no a través de otros, no a través de representantes, lo que igual es complejísimo, porque cómo canalizar todo eso, pero bueno, en ese contexto es donde se sitúa entonces la constitución que vamos a empezar ahora, el debate. Sí, bueno, interesante lo que tú planteas también porque en el fondo también a lo mejor nos llama a este proceso constituyente, evidentemente nos pone también en conversación o en debate qué tipo de democracia y representación queremos, ¿no? En mayoría. Como dices tú, ya mucha gente ya no quiere que sean otros los que tomen la decisión, pero también, evidentemente, hay una estructura política, de alguna u otra manera, que se debe mantener. Te quiero llevar también al... Sí, dime nomás. Sí, te diste cuenta. Sí, quería decir que efectivamente la democracia representativa va a seguir. Lo que pasa es que tenemos que fortalecerla. Ahora, ¿cómo se fortalece una democracia representativa? Con instancia de participación. Hay muchos pensadores, sobre todo más de conservador y de derecha, que dicen que la representación, que son los representantes que elegimos, no sé, los alcaldes, presidentes, alcaldesas, etcétera, es contrario a la participación. Y muchos decimos que la participación es un complemento de la representación. Es decir, por ejemplo, todos los constituyentes del día de mañana, para que sea un cargo de representación, ¿cierto? Votamos por ellos y a ellos le estamos dando una cuota de poder para que nos representen. Ese representante, la única forma que hoy día tiene de hacerlo bien, aparte, por supuesto, de ser probo, de cumplir, de trabajar, de escuchar, es relacionarse y deliberar, al menos con la población de su distrito. O sea, el representante tiene que trabajar con participación para poder representar bien. Ahora,
lo que la Constitución estamos pensando en reformas políticas, que hay varios que estamos trabajando en propuestas en esa línea, es que tienen que haber más instancias de participación en nuestro marco legal, donde las personas efectivamente puedan influir en decisiones. Lo único que hay hoy día en Chile, en nuestro marco legal, donde las personas puedan influir, porque instancias de participación hay miles, pero con bajísimo impacto, o sea, no influye la gente que está ahí, son los plebiscitos, ¿cierto? Son los plebiscitos comunales. Sabemos que las barreras no son pocas, o sea, evidentemente hay que tener reglas para hacer un plebiscito, cuántas firmas, en fin, pero acá depende también mucho del presupuesto, del financiamiento, de la posición del alcalde o la alcaldesa de turno. Entonces, eso tiene que ampliarse. Por ejemplo, una propuesta que hay en muchos países y que creo que aquí sería fantástica, es que hay una propuesta que viene de varios sectores, es tener lo que se llama iniciativa popular de ley. Como lo dice el nombre, el día de mañana, si tenemos eso, si lo dejamos en la Constitución, decir vamos a tener instancias de participación que se llaman democracia semidirecta, quiere decir que ya nosotros, pues somos un grupo de personas, queremos tener un proyecto de ley sobre, ¿qué puedo decir? Sobre, no sé, energías renovables, por decir algo. Por supuesto, reuniendo firmas, etcétera. Vamos a tener la misma posibilidad de que nuestro proyecto de ley ingrese al Congreso y se tramite igual que los que envía hoy día el Ejecutivo. Esa es una tremenda posibilidad de participar, donde hay que tener reglas, pero reglas razonables. No se trata de poner unas barreras enormes que después nadie pueda efectivamente promover una iniciativa popular de ley. Referéndums, también referéndum vinculante, parece que la decisión sea vinculante, el resultado, quiero decir, del referéndum, en distintos temas que muchos otros países usan referéndum para tomar decisiones. Así que tenemos que mejorar nuestras instancias de participación y participación que tenga un impacto en la decisión. Y por lo mismo te paso a una de las temáticas centrales de la conversación de hoy día, Andrea, que tiene que ver con los temas medioambientales. Y cuando hablamos de la participación de la ciudadanía o de las comunidades, solo un ejemplo, llamando a la contingencia, el día viernes, si no me equivoco, la semana pasada sale la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ¿no?, sobre el proyecto de Minera Dominga, donde finalmente se reactiva de alguna u otra manera este nuevo foco de conflicto en materia medioambiental, y que donde las comunidades del territorio y también los movimientos ambientalistas han estado muy, muy encima y por supuesto se oponen, digamos, por el impacto al ecosistema marino principalmente de la zona. Por lo tanto, llevando este ejemplo, la pregunta es cómo esta participación ciudadana de la que hablamos, y un poco lo que tú hacías referencia del cómo, puede aportar al cuidado del medio ambiente. Bueno, la participación ciudadana es fundamental para la protección del medio ambiente, del cambio climático, etcétera. Para que nosotros y nosotras podamos participar en una decisión ambiental, por supuesto tenemos que tener información, ¿sí? O sea, yo puedo ser no sé, puedo vivir en la caleta cerca de donde va a estar el puerto, pero por supuesto, o sea, sé todo lo que hay y el daño que va a sufrir, que de hecho ese proyecto no tiene que morir como sea, no puede avanzar. Necesito entender el puerto, el proyecto, sus características, etcétera. Entonces, hoy día la participación en las decisiones ambientales es súper débil en Chile. O sea, la instancia existe, está en la ley, se hace lo que la ley dice, pero no tiene ningún impacto en la decisión. ¿Por qué? O sea, lo más brevemente posible, pero todos estos proyectos, ¿cierto? Grandes proyectos que ingresan a lo que se llama el sistema de evaluación de impacto ambiental, una vez que ingresa el proyecto que se llama estudio, que a todo esto se contratan consultoras, valen millones de dólares, se demoran más de 2 años. Una vez que entra, hay 60 días. O sea, la empresa tuvo como 2 años para preparar el proyecto y la gente, la ciudadanía, tenemos 60 días para formular observaciones al proyecto por escrito. Entonces, la ley dice que el Servicio de Evaluación Ambiental de la región que corresponde al proyecto tiene que hacer talleres y contar de qué se trata el proyecto. Ese proyecto está completamente diseñado, definido, o sea, cambiar algo también es caro. Efectivamente, cuando dicen que es caro, es porque es caro. Entonces, está el diseño listo. Entonces, te cuentan del proyecto, efectivamente cada vez lo cuentan de forma más fácil y entendible, que antes era algo que es muy difícil entenderlo para cualquier persona. No solo los que no han tenido la posibilidad de educarse, o sea, yo que he tenido el privilegio de educarme tampoco entendería nada, porque son proyectos súper complicados en su jerga, etcétera.
Entonces en ese taller yo entiendo todo esto, lo escucho y luego tengo que mandar observaciones por escrito. No hay un debate. Que, por ejemplo, si hay un gran tema, el proyecto va a entrar, un gran tema por el cual se opone la ciudadanía porque no fue bien considerado el impacto por parte del proyecto, el proyecto va a seguir igual. Y luego cuando el proyecto se aprueba, si es que se aprueba después como de 2 años que se puede aprobar un proyecto, ahí te contestan las observaciones ciudadanas que tú hiciste. O sea, tampoco hay una respuesta oportuna y la respuesta también es completamente formal. Eso es lo que hay hoy día. Eso funcionó un tiempo, por supuesto, pero no funciona más porque es muy débil el sistema y porque las personas de verdad no tienen la posibilidad de influir en la toma de decisiones de ese proyecto. No necesariamente toda la gente quiere que todos los proyectos no se hagan, que un poco es la sensación que existe. Entonces, ¿para qué preguntarle a la gente si todo lo va a echar abajo? Yo estuve cerca de un proyecto que se llama Maratue, que es un conjunto habitacional importante, enorme, en Quintero y Puchuncaví, una zona de sacrificio, donde pasó lo mismo que estoy contando, pero conversando ahí con los dirigentes y la gente, ellos decían, no estamos en contra de un proyecto de inmobiliario, pero sí que no sea una torre de cemento, queremos saber de dónde viene el agua, queremos que no se toque el único pulmón verde que se llama Quiriyuca, que queda en la zona, una zona tremendamente contaminada. Eso es lo que queremos, pero ¿por qué no nos podemos sentar a conversar y buscar un proyecto que atienda sus intereses y también los nuestros? Bueno, eso es lo que no sucede, pero ese era mi ejemplo para decir que no es cierto que toda la gente no quiere nada. Ahora, un puerto en Dominga yo creo que efectivamente nadie lo quiere porque va a arrasar con toda la diversidad que hay ahí, que es un lugar protegido. Entonces, esta es la fuente principal de los conflictos socioambientales que tenemos en Chile. ¿Cierto? Está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene un mapa de conflictos ambientales, por si alguna que no escucha lo quiere mirar. Hay cerca de 120 conflictos en el país, todos los países tienen conflictos socioambientales. ¿Por qué es el conflicto? Porque hay intereses distintos, no sé, Puerto de Dominga, comunidad de la zona, que tienen intereses distintos sobre el uso de ese territorio. Entonces, y generalmente en estos conflictos, desgraciadamente, muchas veces pierde el medio ambiente, pierde la calidad de vida de la gente. A veces no. Para la gente es un tremendo esfuerzo, pero como no funciona, lo que acabo de contar es que ir a la justicia. Y la justicia hay que tener abogado, es caro, es lento. Así todos se han dado grandes luchas, digamos, o proyectos para que algo se detenga y se ha logrado. Pero es un costo humano. Yo he trabajado con dirigentes de cerca y, en fin, es muy algo titánico lo que hacen. Es titánico lo que hacen oponerse a un proyecto. Y te lo menciono también en el territorio donde estamos nosotros, digamos, en la Araucanía, donde también se cruza no solamente, como dices tú, la visión de la comunidad, de qué es lo que, o cuáles son mi visión o lo que yo quiero para ese territorio, sino que también, por ejemplo, donde hay culturas diferentes o tenemos un país multicultural y así se debe reconocer también en decisiones como esta. Exacto. Cuando hoy día, por ejemplo, en comunidades mapuche se habla de que no se respetan, por ejemplo, la cosmovisión, la medicina ancestral, cuando, por ejemplo, se quiere instalar un proyecto donde hay machis que sacan, por ejemplo, sus medicinas, sus plantas medicinales, digo, para curar, para sanar. Entonces, y como dices tú, es muy, muy agotador. Por lo tanto, ¿crees tú que finalmente será posible una constitución con una visión medioambiental? O sea, más allá de quienes lleguen a ser parte de quienes sean elegidos y elegidas para representarnos en este proceso constituyente, ¿se puede de alguna u otra manera, no sé si decirlo, garantizar una constitución con visión medioambiental? Yo espero que sí. Hay harto movimiento en esa línea. Hay bastantes grupos ambientalistas que han hecho muchos de hecho sería quizás fantástico que los inviten en otro momento a contar cómo ellos ven o cuáles son las propuestas concretas. Hay propuestas de textos concretas, de párrafos que debieran
que ponen, digamos, a disposición de los y las constituyentes el día de mañana. Lo llaman una constitución ecológica o una constitución ambientalista. Hay mucha campaña invitando a candidatos, a candidatas que desde ya digan que ellos se suman a esta convención ecológica que tiene una serie de puntos. Por supuesto, eso no es que asegure nada, pero eso hay una fuerza y una energía importante en esa dirección correcta. Ahora, yo también creo que todos aquellos que no sé, que no vengan del mundo ecológico, en fin, no sé, yo espero que con toda la información que tenemos, con todos los problemas que tenemos, la crisis hídrica, etcétera, tengamos al menos personas conscientes y dispuestas a debatir sobre estos temas. Ahora, el tema es que el tema ambiental y la protección del medio ambiente, ¿cierto?, se tiene que entender en este concepto de desarrollo sostenible, y desarrollo sostenible, que es como el nuevo modelo hacia el cual tenemos que tender. Evidentemente entra en crisis con un modelo donde lo que más importa es el crecimiento económico, que es lo que hemos tenido hasta ahora. O sea, hemos tenido crecimiento económico en desmedro del medio ambiente y en desmedro de la calidad de vida de las personas. El desarrollo sostenible, es decir, que se sostenga para las, ¿cómo se dice?, próximas generaciones, dice que tiene que haber un balance entre lo económico, lo ambiental y lo social. Y hoy día lo económico es como el hermano grande, poderoso, y lo ambiental y lo social son como los parientes pobres de la familia. Entonces eso quiere decir que porque obviamente tiene que haber desarrollo económico, por supuesto, pero ese desarrollo quizás tiene que aspirar a ganar menos, de forma de poder proteger, cautelar, mitigar, etcétera, todos los impactos, o sea, que tenga pocos, que los corrija bien esos impactos y que atienda de forma más comprensiva, así con H, ¿cierto?, todas las necesidades de las poblaciones que viven alrededor de esos proyectos. Eso es, no sé, es una tensión muy grande hoy día, ¿no?, que el mundo debiera ir hacia este desarrollo sostenible, pero eso supone pensar que el crecimiento económico no es lo más importante. Y hoy día se ve, yo creo, aún más reflejado, ¿no?, en el contexto de pandemia, ¿no?, en esta emergencia sanitaria, donde vemos que hay una discusión constante, ¿no?, entre las políticas, por ejemplo, que decide hoy día un gobierno versus las demandas sociales o la realidad social, ¿no?, y qué decir de lo que tú planteabas, ¿no?, del eje medioambiental. Y ahí hay una no sé si decirle, una pugna constante entre estas decisiones, ¿no? Y estas decisiones tomadas, como lo plantea muchas veces la gente, desde este palco de esta élite, versus lo que realmente está pasando en la calle, en nuestras poblaciones, en nuestras comunidades, en nuestro territorio, etcétera. ¿Crees tú también que a lo mejor esto, y lo planteaban en alguna de las columnas que han escrito integrantes de espacio público, que en el fondo podría ser esta oportunidad, como tú planteas, de buscar un desarrollo más sostenible, más sustentable? ¿Crees que es posible de alguna u otra manera llegar a este equilibrio cuando queremos como de alguna manera reconstruir mejor, o como dice la gente en la misma encuesta que ustedes hacen, tener una mejor calidad de vida, o como se plantea hoy día este nuevo concepto del buen vivir, y que las comunidades o los pueblos originarios lo ocupan mucho, ¿no?, el concepto del buen vivir? Yo creo, bueno, por un lado creo que es tremendamente difícil, porque uno sigue viendo cómo se siguen tomando las decisiones con toda esta claridad, ¿no?, de que el desarrollo económico no es suficiente. Hay un libro que yo les quería recomendar de la CEPAL, que se acaba de sacar, que se llama La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, porque ojalá lo puedan mirar. Es una tragedia, efectivamente, como bien lo dice, bueno, y ahí fundamenta los distintos sectores, datos, etcétera. Ahora, la esperanza es que si tenemos más instancias de participación como las que mencioné y referidas al tema, a las decisiones ambientales, y ahí viene lo que es el convenio de Escazú, si logramos tener mejores instancias vinculantes, o sea, vinculantes en el sentido que se tienen que hacer, y que los proyectos, por ejemplo, puedan decidirse tempranamente, o sea, si hay un proyecto que se quiere instalar en una zona protegida como es
donde está Dominga, o sea, ni siquiera se debiera presentar un proyecto ahí, ¿cierto? Porque es no me sé el nombre técnico, me disculpan, pero todo ese lugar es una zona marina protegida, tiene un nombre especial. Eso no podría pasar nunca más, o sea, eso es un absurdo. Y viene pasando hace 20 años en esa zona, antes eran termoeléctricas, por ejemplo. Pero bueno, si los proyectos pudieran debatirse y transparentar los impactos antes, mientras se están diseñando y se están pensando con las personas que ahí viven, si es que hay espíritu de diálogo, a veces la empresa no quiere, a veces no quiere la gente, bueno, no hay mucho que hacer, pero si hay ese espíritu de diálogo, sí se pueden negociar aspectos o toma de decisiones respecto a cómo aminorar los impactos de un determinado proyecto, porque hay proyectos que pueden traer empleo, que ahí nos estamos dando cuenta, haciendo cargo de la dimensión social, que tienen que tener menos impactos ambientales, y si tienen impacto ambiental hay que ser transparente y hacerse cargo de ellos, de algunos no se puede hacer cargo, otros menos, pero sí se puede de varios, y que ese proyecto, por lo tanto, en sus ingresos, su progresión o sus utilidades sea más modesto y invierta mucho más, por ejemplo, en la tecnología apropiada para tener menos impacto, ¿sí? Gana menos porque invierte más, pero invierte más para proteger ese medio ambiente. La hipótesis de mucho y que se ha visto es que cuando las personas somos parte de esas decisiones, nosotras personas que vivimos en un territorio traemos la dimensión social y traemos la dimensión ambiental a la toma de decisión, a la mesa. No, en general, las personas hacemos eso, somos un canal que queremos proteger nuestro entorno, nuestros recursos naturales, nuestro paisaje, nuestro empleo, nuestra calidad de vida, etc. Entonces, por eso es tan importante la participación de nosotras y nosotras en esas decisiones. Decir que Chile, cortito, ha tenido experiencias pilotos en esto que se llama participación temprana en lo ambiental. ¿Por qué es temprana? Porque es antes que ingrese al sistema, ¿cierto? Hoy día están los 60 días y antes no hay nada. Ajá. Ahora, igual algunas empresas en forma voluntaria están empezando a hacerlo antes de ingresar, pero es muy importante que haya un Estado garante de que eso se haga bien hecho. La segunda administración de la presidenta Bachelet hizo eso, hizo unos proyectos, yo participé de ahí de varios, de hacer estas conversaciones y estos tomas de acuerdo temprano sobre proyectos. Se hicieron 7 proyectos, o sea, muy poco, pero se hizo algo. Y funcionó, o sea, hay metodología, se puede hacer. La gente dice, bueno, es que esos proyectos demoran mucho la toma de decisiones. Sí, efectivamente la demora, no sé, 1 año y medio, pero ¿qué es 1 año y medio en un proyecto de 30 años? ¿Y qué es 1 año y medio para no tener un conflicto, para estar en el territorio, pero de buena forma, ¿no? Como respetando lo que ahí hay y entendiendo el proyecto que es un actor más, que no es el único y que no es el más importante tampoco. Entonces... Ahí nacen también... No sé si te contesté o me fui por las ramas. Sí, no, pero ahí nace también para quienes nos ven tengan alguna idea el concepto, ¿no? En los servicios públicos, por ejemplo, de unidades que se llaman participación ciudadana, donde en el fondo también tienen que tener, digamos, este encuentro entre la comunidad, digamos, la gente que vive en un territorio donde se va a instalar o se va a construir un puente. Por ejemplo, acá tenemos la experiencia de este tremendo puente entre Nicalcay, que se demora, hay que decirlo, más de 4 o 5 años en poder inaugurarlo, pero por temas incluso, al principio también hubo cierta resistencia, incluso hubo de alguna u otra manera que... hubo predios que se tuvieron que, se fue la palabra, expropiar, y ahí también, pero más allá de eso se demoró por otros temas políticos y económicos, etcétera, ¿no? Pero, y también lo que pasa acá, por ejemplo, con el tema de las forestales. O sea, aquí tenemos en el territorio un súper buen ejemplo de lo que tú planteas, ¿no? De muy poca participación ciudadana, ¿no? Menos participación en comunidades, y donde en el fondo por décadas también las comunidades de los sectores que han sido afectados por la llegada de las forestales, por un lado, ¿no? Hay proyectos donde tú hablas del empleo, ¿no? Pero versus versus el costo de lo que significa, ¿no? Para el territorio, para el medio ambiente, para la cultura, la instalación de grandes empresas como esta, ¿no? Y que además, particularmente en el caso de las forestales, vienen a mermar muchísimo, ¿no? El medio ambiente, la ecología,
pero además una evidencia que queda, que es la propiedad del agua y la sequía en los sectores donde se instalan. Y ahí, en el fondo, también lo mencionabas tú, que tiene que ver con este tratado internacional, que es el Tratado de Escazú, el cual Chile se comprometió en un momento no a suscribir, y así como otros 24 o 23 países, no sé si Chile era parte de los 24, y finalmente en este gobierno se decide no participar y aludiendo razones de soberanía nacional y que en el fondo frente a eventuales conflictos medioambientales o territoriales, estos se pudieran llevar, digamos, a tribunales internacionales. ¿Cuál es tu visión, digamos, de este argumento que tiene el gobierno precisamente para evadir ser parte del tratado? Bueno, gracias por esa pregunta. No sé si todos conocen el convenio Escazú, pero brevemente es un convenio que se adoptó en una ciudad, un pueblito de Escazú en San José de Costa Rica, pues se llama Escazú. Si se hubiera sido adoptado en Temuco, se llamaría el convenio de Temuco. Es un convenio precisamente sobre 3 derechos que hablan de lo que es la democracia ambiental, la información, la participación y la justicia, y incluye un artículo sobre defensores ambientales, que es otro tema que podemos tocar después también. Bueno, es democracia ambiental. ¿Por qué democracia? Porque es cómo la ciudadanía participa en la toma de decisiones en los temas ambientales, para lo cual necesita información, y si la decisión de la autoridad, del proyecto, de la política pública, no solo de proyecto de inversión, política pública, plan de contaminación, norma, etcétera, a la ciudadanía no le gusta por alguna razón, puede acceder a la justicia y desafiar esa decisión, y establece una serie de reglas que, como el convenio es vinculante, una vez que Chile lo ratifique, va a empezar a ser parte de nuestra norma. Entonces, la apuesta es que vamos a tener el convenio y que eso nos va a permitir canalizar más las inquietudes, porque tiene el tema de participación temprana, por ejemplo, tiene el tema de tener focos en personas que en situación de vulnerabilidad, le da muchas más obligaciones al Estado de las que hoy día tiene el Estado en proveer información oportuna y entendible de proyectos, en fin. Bueno, efectivamente, toda esta idea de este convenio nació cuando estaba en la administración de Piñera 1, donde Chile tuvo mucho liderazgo en proponer esta idea a nivel regional, se paga la asistencia técnica, se negoció durante 4 años y lo adoptan 24 países, pum, y tocan el martillo y se acuerda este convenio. Y luego tenía que venir la firma, que la firma el Ejecutivo, y el Ejecutivo, una vez que firma, manda un proyecto de ratificación al Congreso para que sea parte de la norma, ¿cierto? Esos son los pasos. Bueno, entonces se fija una fecha para celebrar las firmas, todos contactamos a la nueva administración de Piñera 2, que por supuesto van a firmar, había una ceremonia en Nueva York, iban a ir, yo tengo un cargo de representante del público en Escazú, yo también iba a ir, muy contenta. Chile además tuvo mucho liderazgo en la negociación, era la presidencia, o sea, el que se para, el que debate, el que busca, el que empuja el proceso para que fluya, porque las negociaciones también se entrampan y se complican, o sea, no era cualquier país. Bueno, y deciden no firmar, de hecho esta administración no va a firmar, y claro, el tema de la soberanía es una muy mala razón, es un artículo estándar que tiene Escazú y que lo tienen muchos tratados que esta misma administración ha firmado, que dice que si hay un desacuerdo y las dos partes están de acuerdo, se puede ir a la Corte Internacional de Justicia. O sea, nadie puede obligar a Chile a ir si es que Chile no quiere ir, primer punto. Y segundo punto, por la naturaleza del convenio, no es un convenio, un tratado comercial entre dos países, como el tema, o como por ejemplo, como lo que fue el acceso al mar, la demanda de Bolivia. Bolivia demanda a Chile, Chile acepta ir a la Corte, sino que estas son obligaciones del Estado con sus chilenos y chilenas. ¿Me explico? Es como yo entrego información, como creo instancia de participación. Es muy difícil pensar que va a venir a Argentina a tener un problema con nosotros y quiere ir a la Corte porque Chile no cumplió no sé qué artículo en Chile. No tiene mucho sentido. No tiene sentido jurídico. Exacto, y además no es así, o sea, no hay posibilidad porque uno tiene que ser parte. Entonces, bueno, luego dieron otras razones, dijeron que Chile tenía todo lo que Escazú dice. Efectivamente, nuestra ley no es una ley, es una ley pobre, como yo dije. La ley de información es bastante buena. Lo que hablé de ley pobre son toda la participación en los temas ambientales.
Y por lo tanto, no es así, o sea, se defendían como diciendo eso, pero la ley se puede mejorar. ¿Y para qué decir la práctica? Hay muchas cosas que se pueden implementar de caso que uno no necesita una ley. Uno necesita capacitar, crear manuales, poner financiamiento, para que, por ejemplo, los servicios de evaluación ambiental empiecen a implementar muchas de las acciones que dice Escazú, y para eso no necesito una nueva ley, que eso también es importante, son cosas algunas de la gestión. Bueno, y al principio del principio dijeron que como estaba esto de la Haya, ¿cierto? Que había que esperar el resultado de la Haya. Bueno, el resultado favorable a Chile, y así nos estuvieron, no sé, evitando durante más de un año a muchas personas y grupos. Finalmente es un tema de voluntad política, lo que más o menos nosotros percibíamos del principio. Es decir, este gobierno no quiere firmar este convenio. ¿Por qué no quiere firmar este convenio? Me aventuro, probablemente porque va a dar más derecho a las personas y la posibilidad de ejercerlo, y eso es cierto, es cierto. Ellos dicen que van a judicializar más los proyectos, o sea, que más proyectos como Dominga van a terminar en la justicia. Nuestra respuesta siempre es esta: el acceder a la justicia no es un problema, es un derecho, pero además, reconociendo que es un derecho y cualquiera puede hacerlo, con todas las barreras que tienen además, o sea, no es tan fácil llegar a la justicia. Si tenemos mejores formas de decidir antes, quizás va a haber... Se puede evitar. Exactamente, se puede evitar. Pero es un tema de voluntad política y de mirada, ¿no? De quiénes son los que tienen que participar en la decisión. ¿Y qué pierde Chile? ¿Qué pierde Chile y nosotros como ciudadanos y ciudadanas de que nuestro país no esté adscrito al tratado? Bueno, en primer lugar, que pueden quizás algunos lo consideren muy importante, yo creo que sí es importante, perdimos liderazgo regional. Perdimos porque tuvimos liderazgo en algo multilateral, que es muy importante. ¿Cuántos gobiernos hoy día y presidentes, no sé, tipo Bolsonaro, como era Trump, no creen en lo multilateral, no creen en los acuerdos regionales? Y Chile impulsó un acuerdo regional sobre un tema no fácil de legislar y le fue muy bien. Entonces sí tenía, bueno, y siempre la Cancillería además ha tenido una buena reputación que ha perdido notablemente en esta administración. Entonces perdimos eso, que hay que recuperarlo, pero... en fin, no tenemos la autoridad que teníamos antes. Por autoridad me refiero capacidad de ser escuchados y que la opinión de Chile era importante. Eso por un lado. Y en segundo lugar, bueno, nos vamos a atrasar más, ¿no? O sea, tenemos que esperar que cambie el gobierno. Bueno, hay varios candidatos que ya se han comprometido de que manden el proyecto de ratificación. También hemos trabajado harto con el Senado y la Cámara para cuando el proyecto llegue se apruebe luego. O sea, podríamos ya estar empezando la implementación. Bueno, y la buena noticia es que mañana es un día muy importante. Bueno, primero el Día de la Tierra, pero además mañana entra en vigor Escazú, porque se necesitan 12 ratificaciones y las tenemos. O sea, el proyecto a nivel regional ha avanzado muy bien y eso es un orgullo para nuestra región. Y la primera conferencia de las partes, igual que cambio climático, porque es vinculante, tiene su conferencia de las partes, probablemente va a ser el primer trimestre del próximo año. Y esperemos que ahí esté Chile como un estado parte. Hay que moverse rápido entre las elecciones, asumir el poder, mandar el proyecto, ratificar, pero en una de esas lo logramos. Pero la gente ha perdido, todos nosotros hemos perdido con esta demora que no nos hizo bien a nadie. Precisamente eso era lo que te quería como resaltar y que es la gente, digamos, la que también pierde, ¿no? en este proceso, ¿no? No es solamente el liderazgo político, ¿no? del gobierno, sino que además la gente tener la posibilidad de tener aún más participación e injerencia en la toma de decisiones de sus territorios, ¿no? Exacto, esa es la razón, esa es la pérdida más importante, sin duda. Bueno, y a propósito del artículo Nadia, defensores ambientales, que son personas que defienden el medio ambiente, es primera vez que un convenio reconoce esa figura y también tiene un artículo y tiene disposiciones, bueno, para protegerlo, para promover el trabajo que hacen, etcétera. Lo menciono porque América Latina, desgraciadamente, es el país más peligroso del mundo. Hay una organización que se llama Global Witness,
que es testigo global en español, si quieres la busca, hace informes todos los años de personas que son muertas por defender el medio ambiente, o sea, defender su río, defender el aire, defender su territorio. Desafortunadamente, en Chile, cada día tenemos más y más defensores ambientales, muchos de ellos amenazados. Bueno, hay algunas situaciones también, algunos casos de la justicia que todavía no sabemos, ¿no? Así que no podemos opinar al respecto aún. Pero yo conozco muchos defensores, y sobre todo mujeres, que son amenazadas por ejemplo, por tratar de cerrar una mina, por el tema del agua en la provincia de Petorca. Y además que si uno lo piensa, todos somos defensores ambientales, ¿no? O sea, todo el día en potencia, porque si tenemos una amenaza, claro que nos vamos a involucrar, si no sé, si en la comuna donde ustedes viven, etcétera, hay algo que atenta contra el medio ambiente, en mi vida, tú te vas a involucrar. Eso es lo que tú menos necesitas es sentir que estás haciendo algo por el bien común que signifique un peligro para tu vida personal. Así es. Andrea, vamos ya cerrando, pero mañana, como tú bien dices, es un día bien importante, entre eso porque se celebra o conmemora el Día de la Tierra. ¿Y cuál crees tú que es el principal desafío? Lo hablo en el contexto también, obviamente para nosotros como chilenos y chilenas, independiente de que en la región, como dices tú, América Latina, también hay, cada país también vive su propio proceso y tienen sus propias demandas o conflictos medioambientales. En el contexto también que estamos viviendo hoy día, ¿no? En un contexto de pandemia, donde hay países que muy poco, hay que decirlo, han avanzado en el tema del cambio climático. También otros, como bien tú das ejemplos, hay gobiernos en los que incluso en nuestra misma región que no creen en el cambio que existe, el cambio climático. Entonces, ¿cuál crees tú que es el desafío hoy día para nosotros como ciudadanos y ciudadanas, ya que mañana se conmemora este día? Bueno, yo creo que el gran, tremendo desafío que, no sé, yo creo que yo personalmente no lo voy a alcanzar a ver, es efectivamente cambiar de modelo de desarrollo, que eso involucra todo. Ahora, nosotros, dicho eso, lo que podemos hacer ahora, o sea, yo quiero hacer una invitación, me imagino que hay jóvenes, los jóvenes escuchando, no sé, supongo por ser centro de estudiantes, o sea, invitarlos a que se movilicen, a que se activen, a que sean una ciudadanía activa, que sean una ciudadanía politizada, en el sentido que les interesa lo público, que estén ahí, que den su voz, y por supuesto que se vayan preparando para gobernar en el futuro. O sea, necesitamos nuevos líderes y nuevas lideresas que piensen que tengan otro paradigma, y porque, bueno, porque ustedes van a ser los que luego van a tener que tomar decisiones, ojalá tengan cargos de poder, ojalá sean candidatos y candidatas y traigan una visión que yo creo que desgraciadamente los que hoy día están o los mayores de hoy día quizás ya no la tuvieron, no sé, no, bueno, ese es como lo que yo creo que tenemos que hacer. No bajar la guardia, al contrario, hemos tenido logros y tenemos que seguir, y por supuesto voten y participen de la Constitución. Yo también estoy trabajando en propuestas para el reglamento de la Constitución, y ahí hay capítulos muy importantes en temas de participación e información para que toda la gente sepa cómo hacer ese debate. Yo creo que ahí también tenemos un desafío bien temprano que tiene que ver con eso, con cómo se escribe esta nueva Constitución para Chile, y ojalá con una mirada sustentable, con una nueva mirada del mundo, de nuestro medio ambiente, como bien dices tú, poder tener este equilibrio, ¿no? Entre desarrollo, sustentabilidad, pero también medio ambiente y calidad de vida, o este buen vivir, como también se le está llamando hoy, ¿no? Andrea, quedaron otros temas que me encantaría que pudiéramos conversar en otros momentos, a raíz también de todo lo que hacen en espacio público, derechos humanos, sobre todo hay mucho tema, ¿no? que podemos conversar, así que me encantaría poder volver a invitarte también por la carrera de periodismo, porque como nosotros tenemos esta alianza entre la DD y la carrera de periodismo, en algún momento poder invitarte a otro espacio de conversación, porque de verdad nos quedaron hartos temas ahí interesantes que poder conversar. Fantástico. Y agradecer tu tiempo. U otras personas de espacio público también, así que ahí yo puedo hacer ese nexo. Fantástico. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Que estés muy bien.
Igual tú, Andrea, y para quienes nos vieron hoy día a través del canal de YouTube de la DDE en este primer diálogo ciudadano del año 2021 con Andrea Sangüesa, directora de Buena. Espacio Público. Un abrazo, un beso para todos y Chao. todas desde Temuco también. Chao, chao, que estén bien. Chao.